No, Ya, doctora, ahora sí. Ok, gracias, doctora. ya, ahora sí, comenzamos. Listo. Ya. Les decía que en realidad la hipertensión arterial viene a ser una entidad clínica, pero también se puede comportar como un síndrome, debido a que tiene un cortejo sintomático establecido y que la consecuencia de tener una hipertensión arterial puede estar dada por muchas causas, algunas secundarias y otras, lógicamente, desde el punto de vista esencial. La hipertensión arterial tiene que ser definida, porque si es que no la definimos, entonces podemos, digamos, tener alteraciones en la valoración, sobre todo cuando tengamos que ceñirnos a lo que son los valores. Entonces, ¿qué es lo que dice la Sociedad de Prevención de Estados Unidos? ¿No? Eso es un grupo técnico de prevención en donde ellos señalan que la hipertensión es una afección común y un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, que viene a ser como un denominador común y una condición de riesgo fundamentalmente de eventos cardiovasculares. Y dentro de los eventos cardiovasculares están también los cerebrovasculares. Y para la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión es un trastorno grave que está incrementándose de manera significativa y que sobre todo impacta tremendamente en el riesgo de sufrir cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades. Quiere decir que de manera directa o indirecta la hipertensión arterial va a impactar en la morbimortalidad de la población en general. El diagnóstico de hipertensión arterial, ha habido muchos grupos de estudio para poder definir cuál es el mejor valor para poder, de acuerdo a ello, extrapolar que estamos frente a un paciente con hipertensión arterial, ¿no? Lo interesante es que la manera como se registra juega un rol muy importante. Primero que tiene que ser tomado adecuadamente en dos oportunidades, preferiblemente por la misma persona, con el mismo tensiómetro y en el mismo brazo, bajo la técnica adecuada, y que si se tiene dos hallazgos por encima de una presión arterial por encima de 140 o 190, podríamos decir que estar frente a un paciente con hipertensión arterial. Sin embargo, esto ha cambiado en algunos grupos de expertos porque la idea es saber cómo la hipertensión arterial va a impactar tremendamente en la salud de las personas y así tenemos algunos datos que de pronto podrían explicarse el cuadro siguiente. Según la OMS, se estima que en el mundo hay 1.130 millones de personas con hipertensión arterial y la mayoría de ellas, cerca de 2/3, viven en países de ingresos bajos y medianos, ¿no? ¿Y por qué tendrá que ver el estado socioeconómico con respecto a la mayor cantidad de hipertensión arterial? Si es que nosotros hablamos desde el punto de vista secundario a un proceso de aterosclerosis acelerada, pues esto se da dentro del contexto de síndromes metabólicos múltiples, pacientes que son obesos, pacientes que son dislipidémicos, pacientes que no hacen ejercicio, pacientes que tienen una alimentación inadecuada, y este escenario se ve justamente a todo nivel, si bien es cierto, pero en los países en desarrollo mucho más. Apenas 1 de cada 5 personas hipertensas tienen controlado el problema y eso sí que es un problema porque significa de que debido a que los pacientes tienen un comportamiento oligoasintomático o asintomático, muchos de ellos pues no acuden oportunamente, no consultan, pueden tener picos de hipertensión arterial y no tener mayor sintomatología, y cuando sí la tienen,
piensan que de repente no es un tema como para poderlo tratar, muchos rehúsan el tratamiento farmacológico y por lo tanto se quedan como un cuadro de hipertensión arterial ahí en el aire sin ser tratado, manejado, seguido, controlado. La hipertensión además es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo. Cada vez son pacientes más jóvenes que presentan hipertensión arterial justamente por la concomitancia de otros eventos metabólicos asociados. El número de adultos de entre 30 y 79 años con hipertensión ha aumentado dramáticamente casi al doble, de 600 a 1.280 millones en los últimos 30 años. Quiere decir que hay una gran responsabilidad de parte de nosotros de poder definir adecuadamente cuáles son los puntos o las estrategias que vamos a tener para poder enfocar un paciente con hipertensión arterial. Visto en estos cuadros de arriba, cuando ustedes, cuando se señala acerca de el riesgo que se tiene de enfermedad coronaria con respecto a la presión arterial y con respecto a la edad, vemos que efectivamente, conforme la presión arterial sistólica y también conforme aumenta la presión arterial diastólica en los diferentes grupos etarios, pues aumenta el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria. Asimismo, los pacientes que descontrolan su presión arterial cada vez tienen presiones arteriales sistólicas y diastólicas que van en aumento en los diferentes grupos etarios, también van a aumentar la mortalidad por accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué se ha esforzado los grupos de expertos, los diferentes comités? Es tratar de, digamos, definir la hipertensión arterial de la mejor manera para los, digamos, para los grupos americanos, por ejemplo. Ellos tratan de bajar sus niveles de decir que una persona es hipertensa. ¿Para qué? Para evitar de que se relajen, por decir así, si aumentan los valores de criterios, y que ya desde etapas más tempranas pueda haber una intervención para un cambio de estilo de vida, un cambio en la alimentación, un monitoreo más estricto y de repente en algunos de ellos inicio de tratamiento farmacológico mucho más precoz para evitar justamente las consecuencias que acabamos de ver en el cuadro anterior. Y así surgen los nuevos conceptos, es la toma de la presión arterial en una actividad clínica, en una monitorización domiciliaria de la presión arterial que se realice, ya sea por un mapa, que es una monitorización ambulatoria de la presión arterial, ya en el día o en la noche, o si es que se tiene un registro de esta monitorización ambulatoria de la presión arterial durante las 24 horas. Y entonces acá tenemos dos equipos de trabajo que está dado tanto por la Asociación Americana de Cardiología y la otra por la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces vemos que sus niveles van a variar un poquito. Por ejemplo, en la parte ya de actividad hospitalaria, en la parte clínica, ¿qué es lo que podríamos, ya cuando el paciente ingresa a un establecimiento de salud, para la Asociación Americana de Cardiología, sería que ya deberíamos de considerar hipertenso mayor o igual a 130/80, mientras que para la europea debe estar mayor o igual a 140/90. En cambio, cuando se toma en domicilio, para la americana no varía mucho, sin embargo, para ya los pacientes, para la europea, se tiene que debería estar los valores mayor o igual de 135/85, y ya deberíamos estar considerando que está hipertenso. Y para los mapas diurnos, en donde hay bastante actividad, digamos, del quehacer, el desplazamiento, las actividades diarias, entonces uno está sometido a diferentes situaciones de estrés,
Para la europea tiene que ser mayor de 135 o igual que 85, y para la americana mayor de 130-80, ¿no? En cambio, en la noche, cuando el paciente, digamos, está en reposo, está descansando, supuestamente ya ha pasado un día súper agitado, deberíamos ponernos en alerta cuando esta se mantiene para la americana mayor de 110-65 y para la europea mayor de 120-70. Y si consideramos el registro durante 24 horas, para la americana mayor de 125/75 y para la europea mayor de 130/80. En otras palabras, vemos que los niveles de presión arterial para poder ya intervenir para las americanas realmente lo consideren niveles mucho más bajos con respecto a las directrices de las europeas. Y el otro dato que también deberíamos considerar es que siempre el registro nocturno va a estar en menos cuantía con respecto al registro diurno y del cual deberíamos tomar en cuenta. En otras palabras, nosotros, si es que el paciente no tiene el síndrome de bata blanca, que cada vez que va al establecimiento de salud y se asusta, se angustia, está con una situación de estrés y por eso la presión puede tener algunas variaciones y que esta ha sido tomada en forma correcta, entonces deberíamos tener estos registros como para decir si es que está hipertenso o no. Entonces, para la americana, como nosotros hemos visto en el cuadro anterior, les interesa tener niveles de valores mucho menores para poder justamente actuar, intervenir. Entonces, ellos han propuesto esta clasificación que es muy interesante porque va a tener unas categorías. La categoría de presión arterial normal, categoría de presión arterial elevada. Ya hablando de hipertensión arterial, a partir de esta, que la considera etapa 1, etapa 2, y cuándo decir cuando está en crisis hipertensiva. Entonces, normal, tanto en la sistólica menor de 120, en la diastólica menor de 80, elevado cuando está entre 120 y 129, y la diastólica menor de 80, pero ya considera hipertenso lo que estábamos diciendo, de 130 a 130B, y la otra de 80 a 89, como hemos visto en el cuadro anterior para las americanas. Pero a esa, en estos niveles, en estos rangos, es la etapa tipo 1, mientras que en la etapa tipo 2 es 140 o más y en la diastólica 90 más. Y se hablaría de crisis hipertensiva cuando estamos hablando de presiones arteriales sistólicas mayor de 180 y las diastólicas o las diastólicas mayor de 120. Ahora, ¿qué condiciones tiene que tener el paciente que tiene riesgo de desarrollar hipertensión arterial? Entonces, que es importante registrarlo en la anamnesis, en la parte de los antecedentes. No hay ningún dato que esté de más, todos los datos deben de ser registrados, sobre todo en los antecedentes personales, familiares, en el tipo de actividades que realiza, el tipo de hábitos nocivos que presenta, en el tipo de digamos, de alteraciones con respecto a si es varón, mujer, o sea, todo es criterio de análisis. Entonces, la propia hipertensión arterial es un factor de riesgo a cada vez desarrollar una causa-efecto de hipertensión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial va a provocar cambios a nivel de las arterias glomerulares, lo que va a provocar mucho más renina y esto va a provocar mucho más este cuadro de vasoconstricción y entonces es un círculo vicioso que genera mayor hipertensión arterial por el estímulo de la angiotensina. El consumo de cigarrillos por la lesión endotelial, la obesidad en relación justamente al mal metabolismo de los lípidos, al aumento de la cintura abdominal, al aumento de la grasa visceral, que propensa justamente a su expresión de lo que está ocurriendo en la actividad aterosclerótica. La inactividad física,
la dislipidemia por lo mismo, la diabetes mellitus, que sabemos que es considerado una enfermedad con diferentes eventos macroangiopáticos, microangiopáticos y con ello desarrollo de aterosclerosis acelerada, hipertensión arterial. La microalbuminuria o tasa de filtración glomerular estimada menor de 60. Si hay compromiso renal con deterioro renal, pues el paciente tiene mayor predisposición a tener alteraciones en el flujo plasmático renal con alteraciones de hiperreninemia y aumento de la angiotensina. La microalbuminuria es es un estadio basal inicial en la cual está advirtiendo que hay un daño glomerular con pérdida de proteínas y que de alguna manera está infiriendo que podría estar habiendo ya compromiso renal. Los pacientes mayores de 55 años, riesgo de padecer hipertensión, mujeres mayores de 65. Esto no es excluyente, ya que se puede encontrar cuando hay una carga familiar, sobre todo antecedentes de enfermedades coronarias prematuras o muertes súbitas, problemas de arritmias cardíacas en la familia, eventos de hipertrofia ventricular en la familia, se puede tener de que en menos edades se presente como riesgo para hipertensión arterial. ¿Y cuáles son los órganos diana que vamos a tener con respecto a la hipertensión arterial? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de tener un paciente con hipertensión arterial que tiene su cortejo sintomático bastante establecido, que ahora lo vamos a revisar, pero que además de detectar este cortejo sintomático, también es importante saber de qué paciente podría venir no solamente por las manifestaciones propias de la hipertensión arterial, sino porque también hay manifestaciones clínicas, sintomáticas, inmunológicas en relación al daño de órgano diana. Así, por ejemplo, signos de hipertensión de ventrículo o hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? Dolor torácico, alteraciones del choque de la punta, problemas como angina o infarto de miocardio con todo el cortejo en relación a dolor precordial retroesternal característico, revascularización coronaria previa también parte de lo que puede ocasionar cuando hay hipertensión arterial sostenida no tratada. La hipertensión arterial por aumentar la resistencia vascular y por lo tanto provocar una especie de obstrucción a nivel de la salida del volumen sistólico al momento de la eyección, y esto va a crear una resistencia, entonces el corazón cada vez se va a volver mucho más deficiente en cada mecánica sistólica que realice y provocando una hipertrofia inicialmente y luego una disfunción de tipo diastólica. Otra consecuencia por la cual puede venir el paciente es por manifestaciones de accidente cerebrovascular o por ataque isquémico transitorio. Entonces, mucho cuidado con las alteraciones neurológicas focales en relación justamente a que se hayan sucedido producto de una hipertensión arterial no controlada. La enfermedad renal crónica, como ya lo hemos explicado, la enfermedad arterial periférica, paciente que tiene hipertensión arterial, es propenso a desarrollar mayores elementos de disfunción endotelial y alteraciones de aterosclerosis en vasos sanguíneos, sobre todo de tipo periférico, provocando síntomas en relación a ello. Y por supuesto la retinopatía, que viene a ser la de tipo proliferativa y no proliferativa, la que primero es la no proliferativa y luego la proliferativa, que van a provocar a nivel de la retina, producto de esta mala perfusión, de esta mala irrigación, producto de esta hipertensión arterial, ¿no? Incluso el paciente puede tener exudados, puede tener hemorragias, puede tener edema y terminando con una retinopatía establecida, incluso con disfunción de órgano del ojo, de la función del ojo. ¿Y cuáles son esas causas de hipertensión arterial que cuando ustedes ya la detecten,
tienen que pensar, ¿no? O sea, dijimos que cuando hay mucha carga familiar, pues en pacientes incluso jóvenes podría encontrarse hipertensión arterial, pero también en pacientes más jóvenes se están encontrando de que hay mucho desorden metabólico, ¿no? Ya son pacientes obesos, pacientes con ovario poliquístico, pacientes con dislipidemia, pacientes que tienen malos hábitos alimentarios, pacientes sedentarios, es decir, entonces, por lo tanto, desde tempranamente, solamente por factores de riesgo, podrían tener hipertensión arterial. Pero digamos que no estén en ese escenario y que tampoco sea una paciente que ya es adulta mayor y que va desarrollando hipertensión arterial propiamente de lo que nosotros le llamamos hipertensión arterial esencial, entonces hay que sospechar de que haya otras condiciones que aceleran esa hipertensión arterial, como por ejemplo presencia de medicamentos. Medicamentos, cuando usan anticonceptivos, cuando usan antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, descongestionantes, sobre todo la epinefrina, antipsicóticos, drogas ilícitas, pueden condicionar cuadros de hipertensión arterial y eso lo van a detectar en una buena anamnesis con registro de antecedentes de la paciente o del paciente. Si es que el paciente tiene enfermedad renal primaria o una enfermedad renovascular o un problema de aldosteronismo primario donde sabemos que hay una retención de sodio y de agua, entonces vamos a saber de que esto va a condicionar cuadros de hipertensión arterial. Apnea obstructiva del sueño, el feocromocitoma, que es una enfermedad en la cual hay una gran liberación de catecolaminas, entonces también puede dar episodios de eventos de hipertensión arterial bastante sostenidas, graves, y en la cual pues la razón es de causa secundaria. El síndrome de Cushing, que sabemos que el cortisol se comporta como una hormona que produce vasoconstricción y por lo tanto puede haber hipertensión arterial. Además tiene una actividad del cortisol mineralocorticoide con retención de sodio y retención de líquidos, lo que también ayuda en la fisiopatología de la hipertensión arterial secundaria. Alteraciones de la tiroides, del hiperparatiroidismo por el aumento de calcio, que sabemos que es un elemento importante para lo que es la repolarización en las diferentes estructuras o células de tipo miocárdicas, entonces, por lo tanto, puede también provocar hipertensión arterial y la coartación de la aorta. Probablemente haya muchas causas más, pero estas son algunas de ellas que podemos fijar. Y bueno, este cuadro es para volver a recordarles del gráfico anterior. La hipertrofia ventricular izquierda es una complicación, al igual que la enfermedad renal crónica, al igual que la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la hemorragia intracerebral, son consecuencias de una hipertensión arterial no controlada, de una hipertensión arterial que no haya sido detectada, de una hipertensión arterial que se encuentra probablemente silente durante varios años atrás y que luego comienza galopantemente a provocar diferentes alteraciones de disfunción en diferentes órganos blancos, que lo puede hacer de una manera paulatina, con daño progresivo, sostenido, o que de pronto en una crisis, dentro del contexto de una crisis, va a provocar un evento agudo en cualquiera de estos órganos. Y por ello, cuando ustedes van a valorar en la historia clínica, tienen que saber si es que el paciente ya tenía registrado alguna de estas complicaciones o es que no las tiene, pero debido a una hipertensión arterial poco controlada, podría tener riesgo de cualquiera de ellos. Y si ustedes al momento del registro también encuentran síntomas de hipertensión arterial, pero también síntomas de cualquiera de estos eventos, es decir, un paciente que está con uremia, que está con hipertensión arterial de tipo renal,
renal, que es un paciente encefalopático, es un paciente hiporéxico, es un paciente con acidosis metabólica, con cuadro de hipercalemia, con alteraciones de las vías urinarias. Entonces sospechen de que además toda esa sintomatología corresponde a la consecuencia de lo que es una hipertensión de larga data. Acá podría también colocar, y no es escrito, enfermedades oftalmológicas como la retinopatía diabética. Pacientes que tienen falla cardíaca, además de los síntomas de hipertensión arterial, signos de falla cardíaca, como por ejemplo edema, disnea, palpitaciones, entonces marcan este cuadro de insuficiencia cardíaca. Cardiopatía isquémica, pacientes que van presentando a lo largo del tiempo cuadros de angina de pecho, al esfuerzo, que calma a veces con aspirina, que no tiene posición altálgica, que lo refiere retroesternal, que a veces tienen una irradiación conocida. Y entonces son pacientes que probablemente dentro de sus factores de riesgo también puede estar la hipertensión arterial. Pacientes que comienzan a presentar problemas aterotrombóticos o embólicos en relación a la hipertensión arterial y lo que les decía, alteraciones a nivel oftalmológico. Entonces, hay factores genéticos, factores ambientales que van a influir con respecto a la hipertensión arterial y que esta hipertensión arterial va a tener como consecuencia una alteración de disfunción endotelial y una ruptura del equilibrio del volumen con el volumen de relajación con el volumen diastólico. Ahora, ¿qué significa desde el punto de vista fisiológico la presión arterial? La presión arterial viene a ser el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Y qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco viene a ser el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Quiere decir que todos estos factores van a influir en la toma de la presión arterial. Si tengo patologías que aumentan el gasto cardíaco, ya sea porque aumenta el volumen de eyección o porque aumenta la frecuencia cardíaca, va a impactar de manera directa a la presión arterial. Si tengo patologías en donde aumenta la resistencia vascular periférica, entonces de manera directa, porque es una ecuación directa, también va a impactar en el aumento de la presión arterial. Quiere decir que el paciente tiene muchos factores que pueden condicionar, si afectan cualquiera de estos parámetros, la incremento de la presión arterial. Por ejemplo, ¿quién aumentaría resistencia vascular periférica? Pues todo lo que va a provocar vasoconstricción. Por ejemplo, problemas de adrenalina, de noradrenalina, fundamentalmente la renina, que ayuda muchísimo a aumentar la resistencia vascular periférica. Quienes aumentan el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la adrenalina, la noradrenalina. ¿Y quién aumenta el volumen de eyección? Pues todo lo que aumenta el volumen en general, situaciones que retengan sodio, que retengan líquido, factores natriuréticos, todo en la cual haya ganancia de líquido y que el corazón lógicamente no pueda manejarlo y por lo tanto va a impactar en la frecuencia, en la presión arterial. Pero antes que nada, también es importante recalcar que la hipertensión arterial tiene un componente diastólico y sistólico, y que el componente diastólico y sistólico tienen una explicación. Por ejemplo, la presión arterial sistólica viene a ser la tensión de la pared vascular que se ejerce tras la salida del volumen, y esto ocurre en el momento de la sístole. Esto tensa todas las paredes y por lo tanto es volumen dependiente. Mientras que la presión arterial diastólica viene a ser la tensión que se ejerce, pero tras ya haber, digamos, retornado ese líquido, ese volumen de la aorta hacia el ventrículo, y esa sangre remanente que queda de haber hecho esto, va a ejercer una pequeña tensión dentro de las arterias. Y esto es lo que origina la presión arterial diastólica. Entonces, miren, todo este cuadro en la cual hay una sístole vigorosa con aumento de volumen que sale, va a generar aumentos de la presión arterial sistólica. Y toda esa tensión que queda en las arterias
tras haber ya regresado el volumen hacia el ventrículo izquierdo, y esto que ya queda en las paredes de la aorta, de los vasos, entonces puede provocar hipertensión de tipo diastólica, sobre todo cuando se aumenta la resistencia vascular periférica o la vasotonicidad de esas arterias. Bueno, este cuadro no se ve muy bien, sin embargo, lo que se trata de decir es más de lo mismo. Quiere decir que el impacto, no hay ningún órgano que no se salve de los efectos de la hipertensión arterial a nivel renal, a nivel vascular periférico, puede provocar aneurisma de aorta, puede provocar disección de la aorta, puede provocar alteraciones vasculares periféricas para los miembros, puede provocar cuadros de falla cardíaca, enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades oftalmológicas como lo que es la retinopatía diabética. Entonces, las personas en general tenemos que saber que todas ellas van a tener cambios que son propios de la globalización con respecto a la urbanización, al envejecimiento, a la calidad de ingresos, a la educación, a la vivienda. Esos son ya cambios inherentes, ¿no? De acuerdo a ese escenario, ya puede haber un segundo grupo en la cual tiene que ver con sus hábitos, hábitos nocivos, hábitos de no hacer ejercicios, hábitos de una alimentación adecuada, hábitos del uso del alcohol. Y que a ellos ya también con este escenario se puede establecer las condiciones digamos, de trastornos metabólicos que tienen mayor impacto, como por ejemplo la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la hiperlipidemia, y condicionar eventos ya vasculares establecidos como eventos a nivel oftálmico, nefropatías, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Entonces, todos los antecedentes hay que registrarlos y saber que pueden tener un impacto dentro de lo que es el desarrollo de la hipertensión arterial. Hábitos nocivos, el alcohol, el cigarrillo, ¿no? Las cantidades adecuadas de algunas sustancias como anfetaminas, algunas sustancias que son energizantes y entonces por lo tanto pueden provocar este tipo de alimentos en los cuales pueden haber mucha ingesta de sal. La historia laboral en relación al tipo de personalidad, al tipo de estrés sometido, ¿no? A descargas adrenérgicas en relación a esto. Antecedentes patológicas que hablen de enfermedades metabólicas como hiperlipidemia, enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad renal, uso de medicamentos, antecedentes familiares, sobre todo aquellos que tienen carga genética y en la cual se debuta hipertensión arterial de manera más precoz. ¿Y cuáles serán las consultas? Pues esta es muy variable. Puede ser pacientes que no registren ningún tipo de sintomatología y simplemente lo detecten por una toma de presión arterial muy casual o parte de sus chequeos médicos que se tienen que realizar en su trabajo, o pacientes que simplemente porque ya hay un comentario dentro de lo que es la conversación común, le dicen, uy, te duele la cabeza, ay, no será por presión alta, tómate, o mareos, no será por presión alta, tómate, o etcétera. Entonces, ellos son los pacientes que se van tomando la presión arterial. Y otros en las cuales simplemente ya aparece un síntoma que les preocupa, y entonces ahí es cuando recién se toman la presión arterial o consultan y se registra la presión arterial. Por ejemplo, pacientes que tienen disconfort torácico, dolor torácico, pacientes que comienzan a tener disnea, sensación subjetiva de la dificultad respiratoria, fatiga, cansancio, edema, alteraciones de la conciencia y palpitaciones. Recuerden, diferencien la sintomatología en relación a la hipertensión arterial y otras en las cuales podrían ser como parte de la complicación de la hipertensión arterial en órganos blancos. Entonces,
son diversas, algunas no son tan características, algunas no tienen una explicación fisiopatológica, pero si sabemos que hay hipertensión arterial, que hay poco flujo sanguíneo por aumento de la vasotonicidad y por lo tanto hay poca salida de flujo sanguíneo, y nosotros necesitamos garantizar una adecuada concentración de flujo plasmático que se vaya a los diferentes órganos nobles, como el corazón, el cerebro, el riñón, las arterias periféricas. Entonces podríamos tener las diferentes manifestaciones, como la que ocurre a nivel del sistema nervioso central: cefalea, mareos, vértigos, zumbido de oídos, escotomas, angina, visión borrosa, disnea, parestesias. Bueno, entonces, el extremo de aquellos pacientes que de alguna manera han estado no controlando su presión arterial adecuadamente una vez que se les diagnosticó, no son pacientes que reciben medicación, digamos, regular, son pacientes que prefieren no tomar medicamentos, no tienen adherencia a medicamentos, o son pacientes que de pronto sufren algún gatillo descompensador que ya le es insuficiente la toma del medicamento para poder controlarlos. Entonces, a eso debemos de decir que estamos frente a una crisis hipertensiva, sobre todo cuando ésta se presenta de manera aguda. ¿Y a qué se le llama? Cuando la presión arterial sistólica está de 180 a más y la diastólica está mayor de 120. Entonces, se clasifica dos tipos de crisis hipertensiva: emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. En cuanto a la emergencia hipertensiva, viene ahí, no hay lugar prácticamente a poder actuar. Aquí hay una lesión evidente, demostrable de órgano blanco y por lo tanto es una emergencia. Mientras que la urgencia viene a ser una elevación de la presión en esos rangos en pacientes con hipertensión crónica, con daño crónico en algún órgano, pero que no tienen un daño agudo, ¿no? Quiere decir que puede ser un hipertenso que ya va teniendo una retinopatía diabética de larga data, pero que de repente agudamente hace este problema de la presión se ha elevado a 120 con 180 o 180 sobre 120, pero que no hay un cuadro agudo de otra lesión de órgano blanco, o que de pronto haya reagudizado un problema crónico de órgano blanco. Por ejemplo, si es un paciente que tenía una retinopatía de larga data y que de pronto esté viniendo porque ya no ve, porque desde ese momento, justo con estos hallazgos, no ve, entonces eso ya no sería urgencia, sino lo pasaríamos a emergencia. Pero si solamente es por los hallazgos de la presión arterial en esos niveles, pero sin sufrimiento de órgano blanco, sería una urgencia. Y aquí algunos datos para poder diferenciarlo. Mientras que la urgencia suele requerir manejo ambulatorio, el tratamiento para poder bajar, controlar, es por vía oral y se espera que el descenso debe ser progresivo. Sin embargo, en la emergencia, el ingreso es hospitalario, de todas maneras debe de quedarse hospitalizada, el tratamiento debe ser por vía parenteral y el descenso de la presión arterial debe darse brevemente, con una monitorización intensiva. Ahora, dentro de los contextos, los cuadros por los cuales desarrollaría una emergencia o una urgencia hipertensiva, podríamos señalar. En el caso de una emergencia hipertensiva, podríamos decir que estamos cuando hay una lesión de órgano blanco. ¿Y cómo manifiesta la lesión de órgano blanco? A través de estos cuadros clínicos. El paciente está en encefalopatía hipertensiva. ¿Qué significa? Que el paciente comienza a presentar desorientación, confusión, somnolencia, puede convulsionar, se desubica. Entonces, parte de su encefalopatía hipertensiva. O el paciente bruscamente hace una insuficiencia cardíaca izquierda con disnea, con gran dificultad para respirar. El paciente se vuelve hipoxémico, hay crepitantes o signos de congestión pulmonar. El paciente puede presentar o no edema de miembros inferiores, pero lo que más llama la atención es justamente esta disnea que presenta.
puede haber dolor torácico. Síndrome coronario agudo, el paciente en menos de pocos minutos comienza a desarrollar cuadro de dolor precordial o retroesternal característico, con esta irradiación a la mandíbula, al hombro, la zona del brazo, la cara interna. Un paciente que tiene una sensación y un aspecto, una fase de angustia, un paciente que tiene manifestaciones clínicas en relación a que hay sufrimiento, hay una hipoxia a nivel del músculo miocárdico, entonces, por lo tanto, está habiendo un cuadro agudo. Que de pronto se desarrolle o se instale un evento cerebrovascular que ya sea de tipo isquémico hemorrágico, pero que pierda funciones neurológicas con alteración focal, también es parte del cuadro. Aneurisma disecante de aorta, dolores abdominales intensos, de acuerdo de dónde se haga la disección, puede ser aneurisma de aorta torácica o de aorta abdominal, o también llamada aorta ascendente o aorta descendente, en la cual el paciente va a presentar dolor, signos de hipoperfusión, de shock, de compromiso renal, de acuerdo a la ubicación de la disección. Pacientes que de pronto están con estos valores y que están desarrollando, en caso de ser gestantes, una preeclampsia grave. Entonces, es una emergencia hipertensiva y como dice ahí, el tratamiento tiene que ser por vía parenteral, tiene que conseguirse una estabilización rápida de la presión arterial, debe ser ingresada inmediatamente a shock trauma o ambiente hospitalizado, debe quedarse en monitorización. Entonces, esa es la gran diferencia. Traumatismos cerebrovasculares o medulares también, y la insuficiencia renal aguda cuando hay una injuria renal, una azoemia con clínica, es decir, náuseas, vómitos, acidosis metabólica, dolor abdominal, trastornos en la orina, etcétera, que van a implicar de que está dañándose el riñón. En cuanto a la parte clínica, porque también hay exámenes de laboratorio y de imágenes que corroboran, o algunos otros exámenes que también corroboran el estado de una emergencia hipertensiva. Pero ahorita nos compete la parte clínica. Y en el caso de una urgencia hipertensiva, en donde hay presión que está en esos niveles, mayor de 180, igual o mayor de 180 o mayor de 120, pues tendríamos que hay la hipertensión maligna, pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular, o sea que ya lo tenían como parte de periodos preoperatorios o postquirúrgicos que descompensan la presión arterial y podrían estar elevadas, crisis hipertensiva por exceso de catecolaminas, pero que no producen lesión de órgano blanco, ingesta de cocaínas u otras drogas, feocromocitoma, que sabemos que viene a ser un tumor productor de catecolamina, adrenalina, noradrenalina, interacciones de los IMAO con tiramina y ciertos fármacos, supresión brusca de algunos antihipertensivos, crisis de pánico, trasplantados renales, quemaduras extensas, que descompensan el cuadro de la hipertensión arterial, pero sin embargo no los lleva a la pérdida de función de un órgano vital como lo que sí se registra cuando no se actúa en una emergencia hipertensiva. Bueno, para recordarles que la vida es un 10% de lo que te sucede y un 90% de cómo reaccionas. Así que muchas gracias por la atención. Gracias, doctora. Bueno. Gracias, doctora. Vamos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Okay. Ok. Ahora vámonos a la segunda parte que es, vámonos a síndromes pericárdicos, ¿ya? A ver, déjenme que pueda compartir. Ok. Ya. Ya, creo que ya lo tengo. Entonces, voy a compartir pantalla, ¿ya? Este material se lo voy a alcanzar a la delegada para que puedan, para que lo puedan tener. ¿Está bien? Gracias, doctora. Eso hoy día me parece que sí lo puedo tener. Ajá.
Ok. Ya. A ver. Ya, ahora sí. Ajá. Y ya. Bueno, con respecto a esta clase, es un tema que para ustedes como clínicos va a ser siempre un reto. Va a ser un reto y por lo tanto es una gran oportunidad que tienen para poder servir. Son síndromes que tienen su peculiaridad, pero también tienen su entendimiento fisiopatológico y tiene sobre todo la posibilidad de poder saber la naturaleza de la causa. No siempre van a llegar, y no en todos los casos van a llegar a un 100% de diagnóstico. Sin embargo, es importante mencionar que, eh, que estos cuadros a veces no se ven de manera excluyente, quiere decir de que pueden imbrincarse, pueden sobreponerse, pueden pasar de un lado a otro lado, y entonces es en el momento en el cual se está presentando que ustedes lo van a poder abordar. La idea es identificarlos, ¿no? Bueno, entonces, primero recordar qué es el pericardio, ¿no? El pericardio viene a ser una membrana serosa que consta de dos partes, que viene a ser el pericardio visceral y el pericardio parietal. Que el pericardio es una estructura que tiene, digamos, toda un sistema de comportamiento fisiológico que tiene un fin, tiene un orden, tiene una ubicación y que tiene una gran responsabilidad de mantener todas las cosas que están o todos los eventos que ocurren fuera y que evita que puedan alterarse dentro de lo que está dentro de la membrana, ¿no? Que recubre totalmente al corazón e incluso las zonas vasculares del pedículo vascular cardíaco y envuelve totalmente hacia la zona inferior e posterior. Y que así como hay digamos, una membrana íntegra, que tiene funciones, que las vamos a ver, también puede ocurrir de que esta membrana se enferme y que una vez que se enferma va a provocar diferentes alteraciones clínicas que van a repercutir no solamente desde el punto de vista hemodinámico funcional, sino desde el punto de vista estructural. ¿Y cuáles son esas funciones? Pues tiene funciones en relación a los efectos sobre las cavidades cardíacas y efectos sobre todo el corazón. Con respecto a los efectos sobre las cavidades cardíacas, es porque ayuda a limitar la distensión cardíaca a corto plazo. Imagínense si no hubiera una membrana pericárdica, pues entonces el corazón, ustedes saben que como músculo es capaz de contraerse, dilatarse, entonces por lo tanto ocupar todo el espacio. En cambio, la membrana permite tener esta limitación. Facilita el acoplamiento y la interacción entre las cavidades. Muy importante porque de alguna manera todas las cavidades como tienen su lugar, tienen su lugar de trabajo y estas se ven, digamos, no desplayadas gracias a la membrana pericárdica. Mantiene la relación presión-volumen y el gasto cardíaco de las cavidades cardíacas, ¿sí? Tenemos esta constante de mantener siempre esta relación de la presión que se ejerce dentro de las cavidades cardíacas,
en la región, en la parte intrapericárdica y en la región interpericárdica. Mantiene la geografía ventricular izquierda, muy, muy importante, sobre todo para evitar de que haya una, digamos, un desborde de estas si no hubiera una restricción. Efectos sobre todo el corazón, porque además en esta membrana que tiene un contenido líquido mínimo, permite la lubricación, equilibra las fuerzas gravitacionales e hidrostáticas, tiene un rol inmunológico, quiere decir que sí hay posibilidad de que haya procesos inflamatorios, participación de las células inmunes, un componente y un efecto vasomotor que ayuda justamente a esta compensación y homeostasis de tipo por tonicidad conservada, y tiene un rol fibrinolítico, ayudando a que no hayan coágulos. ¿Y cuáles son estos síndromes? Está el derrame pericárdico, está la pericarditis aguda, el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. Estos cuadros clínicos no son excluyentes. En algún momento puedo tener una pericarditis clínica que desarrolle un derrame pericárdico, que llegue a un taponamiento cardíaco y que por lo reiterado del cuadro inflamatorio pueda llevarme a una pericarditis constrictiva. Quiere decir que si bien es cierto, no forman parte de la misma fase, es decir, que no es que sea una consecuencia necesaria por la cual tienen que pasar todos estos síndromes, pero podría tener algunas condiciones en las cuales sí que se pasa por los 4 factores. Con respecto a la pericarditis aguda, este cuadro clínico es un cuadro muy interesante porque es un proceso inflamatorio de la membrana pericárdica que tiene múltiples etiologías. Dentro de ellas, las infecciosas, inflamatorias, inmunológicas son las más importantes, sin embargo, hay otras, y que además de síntomas muy característicos que los vamos a ver, tienen que acompañarse o pueden acompañarse de síntomas inflamatorios sistémicos. Lo característico de estos casos, como ven en la figurita, es que aumentan el dolor cuando el paciente se pone en decúbito ventral, porque cuando tienes una serosa inflamada, un pericardio inflamado, al momento que se retira hacia la posición de cúbito dorsal, pues entonces el corazón como que cae por gravedad y las serosas se pegan a la parte, digamos, miocárdica, y eso hace que por cada impulso, por cada latido, pueda provocar esta, digamos, irritación del pericardio y provocarle el dolor. Mientras que cuando ustedes acercan el tórax hacia adelante, es como que relajaran, es como que ya evitaran esa tensión y vuelcan el tórax para que de alguna forma no haya el roce constante de las membranas pericárdicas. Entonces, es un proceso inflamatorio que tiene muchas etiologías y que la reacción del pericardio ante cualquiera de las lesiones va a provocar de que haya un exudado, generalmente cuando la naturaleza es de tipo inflamatoria, y que esta exudación no solamente va a traer proceso inflamatorio con presencia de células, sino también presencia de fibrina, y que la causa etiológica que origina la afección pericárdica va a ser múltiple, puede ser muchas etiologías. El aspecto que va a tener, si en caso estos procesos inflamatorios se desencadenaran como derrame pericárdico, es decir, que hubiera un trasudado con líquido a nivel de la membrana del espacio interpericárdico, entonces puede ser esta lechosa, serosa, purulenta, hemática, quilosa, etcétera, y por lo tanto ayuda a verlo para ver la naturaleza de la causa. ¿Qué es lo característico? Lo característico va a ser el dolor torácico típico y el frote pericárdico. También, desde el punto de vista clínico, estos dos se refuerzan por el cambio electrocardiográfico típico de un derrame
derrame pericárdico que no siempre existe. Puede haber pericarditis aguda con proceso inflamatorio en la membrana y no trasudar o exudar hacia la cavidad líquido y por lo tanto no habría derrame pericárdico. Sin embargo, lo característico en la parte clínica del dolor, el frote, hallazgos electrocardiográficos y bueno, puede o no acompañarse de derrame pericárdico. En la evaluación incluye una historia también que es la más importante. La historia clínica es la herramienta fundamental en la cual tenemos que considerar cómo se ha ido dando el proceso de el evento, porque al final el paciente va a decir, ¿por qué ha venido? Por dolor torácico. Ah, ya. ¿Y cómo es el dolor? Y comenzamos a explorar todo acerca del dolor, sus características, frecuencia, duración, con qué se exacerba, con qué calma, con qué, cómo se la irradiación, en las noches, en las tardes, en las mañanas, hay una posición antálgica, toma algo, etcétera. Una vez que hacen toda esa disquisición diagnóstica, los antecedentes también ayudan muchísimo para poder determinar si es que este dolor torácico pues es de origen respiratorio, es de origen cardíaco, y si es de origen cardíaco es el músculo, es el pericardio, es el endocardio, qué cosa es lo que le está doliendo al paciente. La radiografía de tórax, el ecocardiograma, en realidad ayudan siempre y cuando ustedes querrían corroborar que se acompaña un derrame pericárdico. No nos compete analizar los exámenes en estos segmentos, sin embargo es importante que lo conozcan. En los países desarrollados, el 90% de los casos son idiopáticos y se presume que es viral. Muchas veces no detectamos, no tenemos las causas de la pericarditis aguda, por más que la buscamos, por más que sacamos, si en caso tienen líquido pericárdico y los analizamos, no llegamos a una etiología. Se dice que en esos casos, debido a la frecuencia, que es un 80% de pacientes que tienen derrame pericárdico, que son asintomáticos, o sea, que no tienen, digamos, una etiología conocida, no se sabe de dónde, se dice que podrían ser virales. Entonces, los aislamientos virales son difíciles hoy en día, no los tenemos tipificados, no se hacen rutinariamente, sí, pero podríamos tener un acercamiento por frecuencia y por lo que dice la literatura, que los virus que afectan, digamos, en estos casos serían el lechovirus y el Coxsackie virus. Y otro dato muy importante de estos cuadros de pericarditis aguda es que tienden a ser eventos clínicos que sus sintomatologías se vuelven recurrentes. Dijimos que las dos características primordiales de la pericarditis aguda es el dolor pericárdico y es el frote pericárdico. ¿Qué característica tiene este dolor pericárdico? Es de sensación opresiva o también puede ser como si fuera un peso retroesternal, ¿no? Ahí como que no sería muy, digamos, muy clara la diferencia con un coronario, pero vamos a seguir. La intensidad puede estar en relación con la mayor o menor extensión del proceso pericárdico, su localización. Es decir, que no necesariamente siempre tienen un estándar de dolor, puede ser bajo, puede ser muy alto, depende de la extensión justamente del proceso inflamatorio. El dolor pericárdico muy probablemente esté originado por la inflamación de la pleura diafragmática situado junto al pericardio situado más abajo. Esto es importante porque el dolor pericárdico generalmente lo ubica en la región precordial o retroesternal baja. Generalmente, si es que el proceso inflamatorio del pericardio está en la zona basal diafragmática, entonces estos pacientes podrían, digamos, estar con esta manifestación relacionada a ese nivel. El dolor pericárdico es referido en los enfermos en el área supraclavicular izquierda, también es cierto, todo depende de cuán extenso sea el proceso inflamatorio del pericardio o si es que este está en forma de parches. El dolor pericárdico puede ser desde un mínimo disconfort precordial vago o impreciso hasta un fuerte dolor torácico esternal que puede llegar a ser insoportable. Es variable la intensidad, por lo tanto hay que acompañarnos de otra característica porque podría estar sudoroso, pálido, estar con un dolor intenso y ustedes pensar que es un evento cerebrovascular, o perdón, cardiovascular.
Habitualmente, el doble es referido como el comienzo súbito y tiene unas características pleuríticas que aumenta al rotar el tronco con la deglución, con la respiración, con la tos. Quiere decir que algo que ya va a llamar completamente la atención de un dolor torácico de tipo coronario es que en el caso del dolor pericárdico es un dolor que va a aumentar con los movimientos respiratorios, como por ejemplo el toser, el respirar, el deglutir. Entonces, todas estas cosas hacen de que aumente su frecuencia cardíaca. Y aumente también lo que es no solamente la frecuencia cardíaca en relación al dolor pericárdico, sino que también provoque justamente este disconfort y que esta clave que se comportaría como si fuera un dolor de tipo pleurítico, pero ubicado en la zona pericárdica, permite diferenciar del dolor de origen coronario. Y algunas precisiones más todavía con respecto al dolor pericárdico. Aumenta en decúbito supino y desaparece o se atenúa al contener la respiración, con la respiración superficial y al sentarse o inclinarse hacia adelante, por lo que el individuo prefiere permanecer sentado mejor que acostado, ¿no? Lo que habíamos estado señalando. Entonces, un paciente que en posición de cúbito dorsal se siente mal y que más bien cuando se va a inclinar hacia adelante, se incorpora hacia adelante, calme el dolor. Y que es importante que al momento que se va a sentar o inclinar adelante, pues estos pacientes por gravedad, el corazón estaría pues como que el pericardio estaría como alejándose y entonces no habría esa irritación que produce el dolor. Generalmente se ubica en la zona media del tórax, no exactamente retroesternal como suele ocurrir en el dolor de origen isquémico, pudiendo quedar en dicha zona o migrar hacia otras partes del tórax, como el hemitórax derecho o izquierdo. La duración del dolor suele ser más prolongada que la del origen isquémico, siendo habitualmente de horas o incluso días. Y con frecuencia el enfermo lo refiere como irradiado al hombro, si bien un interrogatorio correcto suele demostrar su radiación al triángulo trapecio fundamentalmente. Y puede mostrar iguales irradiaciones que el dolor anginoso, pero con frecuencia se irradian hacia el cuello y hacia el borde del trapecio, a uno o ambos triángulos, pero con más frecuencia al izquierdo. Entonces, es un dolor que dura mucho más tiempo, ¿no es cierto? Es un dolor que aumenta con la tos, con la respiración, es un dolor que mejora con la posición del tórax hacia adelante, es un dolor que puede tener diferentes puntos de localización, depende de la inflamación o la extensión del proceso inflamatorio del pericardio. Generalmente se busca en las zonas que son digamos, paraesternales fundamentalmente, o en las zonas del cuello, y que estos dolores pues pueden acompañarse o se van a acompañar del frote pericárdico, ¿no? Y acá tenemos el frote pericárdico, ¿no? En cuanto a la clínica de la pericarditis aguda con derrame no compresivo es similar a la de la pericarditis seca. Quiere decir que cuando ya se desarrolla la pericarditis aguda y hay un gran proceso inflamatorio en la membrana, podría haber presencia de líquido, podría haber un exudado. Pero si es que este derrame pericárdico entre las hojas parietal y visceral no es mucho, entonces se va a comportar como si fuera una pericarditis seca. En cambio, la pericarditis con derrame pericárdico, es decir, en donde sí ha habido un exudado, ha habido irritación, inflamación y ha habido salida de líquido al espacio interpericárdico, entonces ahí sí que puede haber algunos signos como la ronquera, el hipo, la taquicardia, la disfagia, por continuidad del derrame, y eso
vale la pena aclararlo, ¿no? Todo paciente, que son las manifestaciones, nosotros le llamamos como manifestaciones extracardíacas o extrarrespiratorias. Por ejemplo, ronquera, el hipo, la taquipnia, son patologías por compresión de los nervios, la disfagia por compresión del esófago, y de tal manera que ahora lo vamos a poder observar. El frote pericárdico es un hallazgo muy frecuente, es un hallazgo que hay que tenerle paciencia también para poderlo detectar. Es digamos, se podría decir que si se encuentra, podría ser patognomónico de pericarditis aguda, ¿no? O sea, ese es el nivel que tiene el encontrar el roce pericárdico, pero hay que tener paciencia porque a veces se encuentra y a veces no. Por eso que hay que ser insistente, el mismo examinador, de buscarlo en diferentes momentos y en varios días. Clásicamente se describe como un ruido trifásico que tiene 3 componentes: la fase sistólica auricular con la parte sistólica ventricular y con la diastólica. Esta va a variar de intensidad pocos minutos dentro de un mismo día, suele ocultarse en determinadas posiciones, ¿no? El roce es muy inconstante y variable de un día para otro, por eso les decía que nosotros debemos de tener justamente una secuencia de estar pesquisando este tema del roce pericárdico y no tener pues problemas luego de que no se encuentra y entonces es un elemento menos contundente para el derrame pericárdico. Está originado por el rozamiento de las 2 capas, ya sabemos, utilizando la membrana del estetoscopio, se coloca finalmente sobre la piel y en la zona parasternal izquierda, apex y miocardio, mesocardio. En lo que respecta a la pericarditis aguda con derrame no compresivo, no se evidencia signos clínicos especiales, ya que la presión venosa central arterial, el gasto cardíaco y el pulso son normales. Entonces, también es sumamente importante valorar esto. El roce, en algunas ocasiones, se pueden encontrarse en el roce, se atenúa durante la inspiración. Y bueno, recordar que en la exploración física hay signos clásicos que se describen, por ejemplo, el tema de que nosotros tenemos que hay aumento del área de la matidez. ¿Por qué? Porque si es que estos cuadros inflamatorios de la membrana pericárdica ha provocado un exudado, salida de líquido al espacio intrapericárdico, pues entonces va a aumentar el área de matidez cardíaca, ¿no? Si hay derrame pericárdico, entonces los latidos cardíacos van a ser menos vigorosos y por lo tanto van a estar con tono disminuido. Se puede encontrar también el signo de Ewing y sin embargo ninguno de ellos va a ser inespecífico, ¿no? O sea, no son específicos, a eso me refiero, o sea, que no van a ser específicos. Por lo tanto, pienso que si ustedes tienen un sustento clínico, un cuadro en anesis, un cuadro de historia clínica, un sustento en cuanto a la sintomatología, sobre todo los 2 pilares, que es el frote pericárdico y el dolor torácico, pues apuesten por estas posibilidades diagnósticas. ¿Qué acompaña a estos eventos semiológicos? Otros, pero ya que digan que hay causas sistémicas inflamatorias, por ejemplo, fiebre, la proteína C reactiva, el otro contexto que haya malestar general, hiporexia, y el hemograma, que ayuda muchísimo en procesos intercurrentes para erradicar totalmente. El derrame pericárdico, ¿sí?, viene a ser la consecuencia de lo que ha ocurrido a nivel de la membrana pericárdica y en la cual se ha perdido por diferentes factores, se ha perdido la permeabilidad, o sea, se ha conseguido que haya permeabilidad con presencia de líquido en el espacio intrapericárdico, ¿no es cierto? Entonces, normalmente en este espacio tenemos de 15 a 50 mililitros, pero que hay fuerzas que van a ayudar a eliminar el líquido
y otras fuerzas que van a ayudar a formar el líquido. Entonces, ¿cuáles serán estas causas que producen acúmulo de líquido en la cavidad pericárdica? O son explicadas por cambios netamente de presiones, es decir, alteraciones hemodinámicas, aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, o problemas netamente de inflamación, de irritación, de estímulo propia a la membrana, como sería el aumento de la permeabilidad capilar y disminución del drenaje linfático. Este contenido de líquido de 15 a 50 mililitros se mantiene siempre y cuando se haya conservado un equilibrio del resto de las presiones que interfieren para que quede solo ese líquido de lubricación dentro del espacio interpericárdico, como es la presión intracavitaria, la presión intramural y la presión intrapericárdica. Entonces tenemos tipos de derrame pericárdico, de acuerdo a que si hubiera una alteración de esta homeostasis, aumentara la permeabilidad capilar, disminuyera el drenaje linfático, hubiera expresión de alteración y no equilibrio de la presión intracavitaria, presión intramural y presión intrapericárdica, tuviéramos justamente dos posibilidades. O se trata de un trasudado o se trata de un exudado, ¿sí? Entonces, estos tipos que son trasudado y exudado nos permite poder determinar si el problema es netamente un cambio de presiones desde el punto de vista hemodinámico o es que hay una transducción de presiones, una transducción de alteraciones netamente en relación a un cuadro de derrame pericárdico y que esto pueda haber sido provocada por una disrupción de la membrana pericárdica, como procesos inmunológicos, procesos vasculares, procesos neoplásicos, infecciosos, procesos incluso metabólicos. Entonces, vemos acá cómo el derrame pericárdico, pueden ustedes observar cómo está alrededor del músculo cardíaco, ¿sí? Y también acá el aspecto de una, le llamamos como la silueta de un botellón, ¿no? Que evidentemente está hablando de un crecimiento pero expensas del músculo miocárdico que está acá, en el mejor de los casos está acá. Si no, solamente tienen que colocar, o sea, acá está este derrame pericárdico, algo que también es característico, es, además de la figura que le da un aspecto como si fuera en botellón, es una, tiene bastantes valoraciones que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo se diferenciaría de una cardiopatía dilatada, por ejemplo? Que en la cardiopatía dilatada son pacientes que de repente tienen una falla cardíaca asociada y muchas veces se va a ver congestión pulmonar por el aumento de las presiones capilares pulmonares. En cambio, en el derrame pericárdico no necesariamente, podrían tener un pulmón casi normal, sin embargo, el tema de la silueta en botellón, ¿no? Causas del derrame pericárdico casi son las mismas causas que el derrame, que la pericarditis aguda, sin embargo, ya que hay algo establecido, un líquido que podría ser sujeto de estudio, de biopsia, entonces como que hay que individualizar tanto la pericarditis como el derrame pericárdico en cuanto a sus causas. En el caso del derrame pericárdico sería aquellas pericarditis que no se solucionaron, que la llevaron prácticamente a un derrame pericárdico establecido. Pericarditis víricas, tuberculosas, purulentas, de enfermedades autoinmunes y vasculitis. Pericarditis secundaria, afectación de estructuras próximas, pericarditis asociadas a enfermedades metabólicas, pericarditis neoplásicas, es decir, que cuadros infecciosos, inflamatorios, inmunológicos, cuadros metabólicos, neoplásicos pueden afectar el derrame pericárdico. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues da a depender de varios factores, miren,
Qué interesante. Depende de la velocidad de instalación del derrame. Es decir, si es que la instalación es rápida, en poco tiempo, pues va a haber mucho más florida la clínica, va a haber más disnea, más dolor torácico, más signos de falla cardíaca, etc. En cambio, si es que es una velocidad lenta, de repente el paciente todavía tiene la sintomatología un poco larvada, le da tiempo como para consultar, como para poder ir viendo cómo sería su ingreso hospitalario. Depende de la causa, ¿no? Una cosa es que sea un cáncer que provoque derrame pericárdico y por lo tanto rápidamente se llene, y otra cosa que sea pues un tema netamente de un traumatismo leve y que pueda haber pasaje de aire hacia la zona mediastinal, ¿no? Hay síntomas, depende de la causa, hay síntomas característicos, digamos, síntomas tales como tos, ronquera, hipo, taquimia y disfagia, ¿no? Y ¿por qué ocurriría esto? ¿Por qué ocurriría estos eventos? Justamente por compresión de los nervios que van atravesando por el mediastino y que al momento que crece el líquido pericárdico y desborda o, digamos, desplaza el recubrimiento de la membrana pericárdica, va a estimular a estas estructuras vecinas. Por lo tanto, puede provocar hipo, puede provocar taquimia, puede provocar ronquera, que es importante registrarla. ¿Y qué signos se puede encontrar? Si hay derrame pericárdico, hay una interfase de líquido entre lo que ocurre en el corazón y lo que ocurre en mis manos, en la caja torácica, entonces va a haber una matidez cardíaca aumentada, imposibilidad de poder palpar el choque de punta y la ocultación cardíaca inaludible de los tonos cardíacos. Y también el signo de Ewart, ¿no? El signo de Ewart que ha sido reportado justamente cuando se pierde la matidez cardíaca normal a expensas justamente de este crecimiento. Otros, por ejemplo, que es importante mencionar, que la acumulación de líquido en el pericardio puede ser completamente silente. Es decir, si es que la instalación se da en poca, digamos, con poca velocidad de instalación, se da en el tiempo, entonces lo más probable es que haya mecanismos compensatorios que albergan este líquido excedente que está presentando y no tiene mayor implicancia intraoperatoria. Otra, que pueden aparecer síntomas secundarios a la compresión, que lo veníamos viendo en los dos cuadros anteriores, como por ejemplo, cuando hay disfagia, sería compresión por el esófago. Si es que hay tos, sería por compresión de un bronquio o de la tráquea. Si hay disnea, por compresión del parenquima pulmonar. Si es que hay un hipo, por compresión del nervio frénico o afonía debido a la comprensión del nervio laringio recurrente, ¿no? Entonces, miren cómo tantas estructuras pueden ser irritadas, cercanas, aproximadas a este derrame pericárdico procedente justamente o con mayor contacto para ellos con digamos, el pericardio de tipo parietal. El otro cuadro deviene de un derrame pericárdico que ha sido de instalación rápida o que ha sido de una etiología muy aparatosa que hace que el derrame pericárdico ya tenga unos niveles que pueda llevarle al colapso cardiovascular y al estado de shock. Fundamentalmente, digamos, este estado clínico se va a perder propiedades frente al estrés. Entonces el pericardio que va a contribuir o se va a oponer a la distensibilidad ventricular ya no lo va a poder hacer. Y entonces significa que va a estar como algo rígido porque está con gran líquido en la cavidad interpericárdica que está como empujando el corazón y está alterando su fuelle, su movimiento sistólico que presenta. La relación presión-volumen del corazón con pericardio representa la suma de la distensibilidad del pericardio junto con el propio miocardio. Entonces, quiere decirte que va a haber una alteración de esta relación de la presión-volumen del corazón y pues vamos a tener alteraciones de la distensibilidad del pericardio, ¿no? La relación entre la presión
transmural y las presiones intracavitarias e intrapericárdicas, ¿no? La interferencia o interpendencia de diastólica ventricular también se va a poder observar. Entonces, cuando hablamos de que estamos frente a un taponamiento cardíaco, sabemos que puede venir de una pericarditis aguda, que ha devenido un derrame pericárdico, o que viene de frente a un derrame pericárdico y que tiene riesgo de hacer taponamiento cardíaco. Entonces, tiene que haber deterioro hemodinámico significativo, en la cual esta va a ser secundaria a la acumulación de líquidos intrapericárdicos con un volumen, en volumen suficiente o de forma suficientemente rápida como para originar compresión significativa del corazón, de forma que los mecanismos compensatorios van a ser superados. Es decir, va a haber un colapso producto justamente a la capacidad restrictiva que está habiendo debido a la ganancia del líquido intrapericárdico y por lo tanto esto va a conllevar a que haya una compresión significativa del corazón. Y lo otro es que una compresión significativa del corazón puede ser por aumento de la acumulación o del contenido pericárdico, ¿no? Incluyendo líquido pericárdico, sangre, coágulos, pus, gas, ya sea simplemente o en combinación. Entonces, tiene que darse estos dos factores, justamente el aumento o acumulación del contenido pericárdico y el deterioro hemodinámico significativo. La capacidad, el estiramiento pericárdico se va a ver superada. La interacción de todos estos factores hace que se desencadene una serie de acontecimientos que van a terminar en un estado de shock, una disociación electromecánica y la muerte del paciente. Entonces, el taponamiento cardíaco no nos da mucho tiempo, no nos da, digamos, no podemos ser displicentes y observar, hay que tratar de valernos de la semiología, de tratarnos de valorar el enfoque que tiene el paciente y de acuerdo a ello pedir a los interconsultores, que sería cardiología, como para poder abordar este cuadro clínico de la mejor manera. Entonces, bueno, este es un esquema igual en la que vemos que alrededor pues estaría el derrame pericárdico, ¿no? Y que de alguna forma, como dice los textos, de que va a haber una restricción de la mecánica del corazón justamente por esta restricción provocada por el líquido aumentado en todos los niveles en el espacio interpericárdico. ¿Cuáles son los síntomas? ¿No es cierto? El cuadro de la derecha es un signo que ya lo han tenido pues desde hace muchísimo tiempo. Esto, imagínense, está descrito desde 1873, sin embargo es válido para la actualidad. El pulso paradójico, que es diferente al signo de Kussmaul. Este es el pulso paradójico de Kussmaul, que es diferente, ¿ok? El pulso paradójico es un pulso que sí se ve en el taponamiento cardíaco y es un predictor de que el paciente puede entrar en falla cardíaca irreversible. Entonces viene a ser el gran descenso en la presión arterial sistólica y en la amplitud de la onda de pulso durante la inspiración, fuera de los valores fisiológicos. No, para comprenderlo mejor, cuando se desarrolla el cuadro del taponamiento pericárdico, la exploración es más expresiva. Se muestra un enfermo con sensación de gravedad, con gran ansiedad, nerviosismo, que algo le puede pasar. Intenta sentarse, se para, se sienta, o sea, es una persona que se nota ansiosa, pero se le ve mal. Generalmente hay frialdad, generalmente hay sudoración, generalmente el paciente tiene una fase de angustia y con una fase inminente de muerte. Aquí se va a encontrar sudoroso,
taquicárdico con tonos inaludibles o muy apagados, aunque puede también auscultarse con intensidad normal. Bueno, no cabría duda de que puedan haber tonos audibles bajos o ausentes debido a que hay un espacio de interfase de líquido que está entre la pleura visceral con la parietal y por lo tanto probablemente no lleguen los sonidos hacia la zona de la ocultación, pero es importante recordarlo. Mientras un enfermo con sensación de gravedad, con gran ansiedad y nerviosismo, que intenta sentarse, eso también, paciente se le nota muy nervioso, es un paciente que va a requerir sentarse para poder aliviarse. Hipotensión, cianosis, hipoperfusión periférica, también son los que ayudan a cuadros de taponamiento cardíaco. En casos extremos, shock con gasto cardíaco disminuido. ¿Y por qué el gasto cardíaco disminuido? Porque sabemos de que ¿cómo se llama? El tema de el estado de gravedad del paciente, que puede ser, digamos, la muerte, porque si es que hay una disociación eléctrica, si es que hay una alteración en la cual puede venir en una arritmia maligna, pues el paciente puede entrar en paro respiratorio y entonces tener muerte. Y es un cuadro que rápidamente, cuando ustedes lo diagnostican y dentro de ellos ustedes pueden usar el tema del pulso paradójico, pues no duden en llamar, porque la clínica los asiste, llamar al cirujano vascular para que le hagan ventana pericárdica y de esa manera descomprimir lo que está pasando con la hemodinámica cardíaca y salir ese líquido de la zona del espacio interpericárdico hacia afuera. Entonces, no se olviden este concepto de el pulso paradójico, viene a ser la caída de la presión arterial de más de 10 milímetros durante la inspiración. Algo más con respecto al taponamiento cardíaco, los síntomas y los signos. Estos ruidos cardíacos, como entenderán, no solamente desde el punto palpatorio, sino la auscultación, como lo venimos diciendo, va a estar alterado porque hay una interfase de líquido que no transmite los sonidos desde lo que está ocurriendo en el corazón hacia la pared torácica. Entonces los ruidos cardíacos suelen oírse como lejanos o estando generalmente disminuidos y en algunos casos ausentes. Eso debe hacerle sospechar de que están frente a un taponamiento cardíaco. La zona donde mejor se auscultan los tonos cardíacos en el taponamiento es en los focos de la base, pudiendo existir cierto refuerzo del segundo tono, que viene a ser como el componente pulmonar, ¿no? Muy interesante que en la zona de, digamos, donde se auscultan los tonos, mucho mejor va a ser en la zona de la base, ¿no? Ya saben que la zona de la base es la zona donde está el pedículo vascular, que viene a ser en la parte superior, mientras que la punta se encuentra como a nivel del quinto espacio intercostal, línea media clavicular. El cuadro clínico, como se ha señalado anteriormente, va a recordar al de la insuficiencia cardíaca congestiva con shock cardiogénico. Sin embargo, a diferencia de estas, el taponamiento cardíaco no tiene congestión pulmonar. O sea, puede simular el hecho de que hay una disfunción ventricular, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no hay presencia de congestión pulmonar con crepitantes o crepitantes. ¿Por qué? Porque en el caso de ellos, el ventrículo derecho, al estar colapsado, no va a recibir el suficiente volumen y por tanto es incapaz de enviar suficiente cantidad de sangre hacia adelante, de tal manera que ésta sea capaz de generar edema de pulmón, sin cuadro, aun cuando existan altas presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, esa es una gran diferencia entre lo que es taponamiento y una falla cardíaca convencional con congestión pulmonar. Finalmente, tenemos el cuarto cuadro clínico que viene a ser la pericarditis constrictiva. Aquí la pericarditis constrictiva va a ocurrir cuando hay un pericardio en la cual va a ser la consecuencia de una anoxia sostenida, persistente, con procesos y mediadores inflamatorios y células
digamos, que van a amplificar una respuesta inmunológica con factores de crecimiento transformante, con activador de plaquetas, con presencia de factores estimulantes de fibroblastos. Entonces, en estos casos, pues van a tener ustedes un paciente que va a conllevar a un proceso inflamatorio, un proceso fibrótico, hay un engrosamiento, va a haber adherencias, y esto va a provocar una restricción, una constricción de la dinámica cardíaca. Y lógicamente que no se va a poder realizar con facilidad el llenado diastólico cardíaco. Entonces ahí viene a ser el gran problema en estos casos donde va a haberse alterado el llenado diastólico, ¿no? No tiene esa capacidad de relajarse, y no tiene la capacidad de llenarse, por supuesto, para una próxima sístole. Puede constituir el estado final de muchas causas, es decir, independientemente de lo que haya ocurrido para que devenga en una pericarditis constrictiva, el denominador común ya va a ser los cambios crónicos, inflamatorios, fibróticos, sea cual sea la causa. ¿Qué es lo que, por ejemplo, ocurriría cuando hay una cirrosis hepática? ¿De qué me vale saber cuál es la causa de la cirrosis hepática cuando sabemos que los hallazgos están en relación simplemente a fibrosis? Ahí no se va a poder determinar si es que esto fue por un alcoholismo, si esto fue por una hepatitis B o una hepatitis C, o si esto fue por una enfermedad autoinmune, o sea, no se va a poder determinar. Entonces viene a ser como el denominador común de muchas patologías. Aunque en la mayoría de los casos de pericarditis constrictiva establecida no se puede identificar una causa etiológica concreta, siempre es importante valernos de la mano de la historia clínica, valernos de la mano de los antecedentes, valernos de la mano de la información proporcionada, ya que hay algunos rasgos que podrían inferir de que podríamos estar frente a una consecuencia, pero de esa patología, ¿no? Un ejemplo de ellos es cuando se tiene tuberculosis, una tuberculosis de larga data o el contacto TB y además ha desarrollado tuberculosis de mal tratamiento o inadecuado tratamiento y que luego terminan en un proceso también inflamatorio, pericárdico, tuberculoso de larga data con proceso inflamatorio crónico. Entonces hay que tener los ruidos bastante establecidos y aclarados. Es posible que muchas de estas pericarditis constrictivas, las idiopáticos, sean secuela de una pericarditis aguda inflamatoria no detectable clínicamente. Sí, también puede darse, es decir, aquellas patologías en las cuales se tiene ya como pericarditis constrictiva, no se tiene una causa que oriente la anamnesis, los antecedentes, no se tenga algún dato sugerente a cuál se podría ser la causa, pero una de las posibilidades que siempre se plantean en estos casos es que no vaya a ser cuadros de pericarditis aguda, en la cual se torna por la recurrencia de esta pericarditis aguda ya en un proceso fibrótico o inflamatorio crónico en el pericardio. En la mayoría de los casos existe afectación de ambas hojas pericárdicas, parietal y visceral, pero el proceso constrictivo puede únicamente afectar a la hoja pericárdica visceral. Otra característica que tiene también esto es que la pericarditis, es decir, la constricción no es total, no en todo, eso se da en toda la membrana alrededor del corazón. A veces es por parches o a veces es en forma segmentaria o localizada. Entonces eso también va a permitir saber por qué no todos terminan en una franca disfunción ventricular, por colapso, por alteración justamente del llenado diastólico cardíaco. Entonces, ¿cuál sería la secuencia de esta pericarditis constrictiva? Primero, que este proceso puede conducir de manera crónica a depósito de calcio que va a engrosar y endurecer el pericardio. Luego va a existir un engrosamiento homogéneo del pericardio que causa una restricción uniforme, sobre todo al llenado de todas las cámaras cardíacas. No va a ocurrir el llenado. Tercero, el engrosamiento del pericárdico puede estar localizado en forma de bandas de constricción que pueden localizarse como anillos auriculoventriculares en el surco aórtico, en el tracto de salida del ventrículo derecho, en las venas cavas. Es decir, que no es homogéneo, puede ser heterogéneo y sobre todo en algunas partes importantes como los señalados en este cuadro.
Al afectarse de forma homogénea todas las cámaras cardíacas, existe una elevación y un equilibrio en las presiones diastólicas de las 4 cavidades. En cuanto a los signos y síntomas, si sabemos de que hay problemas en cuanto al llenado de los ventrículos, entonces quiere decir que en forma retrógrada, como no podemos, como sigue llegando el retorno venoso, y no tenemos la capacidad por el colapso, por esta restricción que está habiendo de la mecánica, de la dinámica, de la funcionalidad del corazón, debido a la restricción, a la constricción que está habiendo de la musculatura, de la arquitectura miocárdica, quiere decir que en forma retrógrada está ocurriendo mayor volumen, mayores presiones y sobre todo las presiones venosas sistémicas. Lo que va a ocurrir es que van a haber signos de congestión, pero del lado derecho. Entonces, por este motivo predominan los síntomas de congestión sistémica, como el edema de miembros inferiores, la distensión abdominal por la presencia de líquido acítico de salida justamente hacia ella, porque hay congestión hepática pasiva y lógicamente la instalación de la ascitis. Cuando la presión del llenado ventricular izquierdo y derecho se eleva de 15 a 30, es decir, lo poco ya está restringido, pero le sigue llegando y esto rápidamente alcanza estos niveles, aparecen síntomas de congestión venosa pulmonar, como la disnea, la tos y la ortopnea. La disnea puede agravarse si existe derrame pleural o ascitis, que va a elevarse el diafragma. ¿Y por qué se eleva el diafragma? Justamente por la ascitis. Entonces la ascitis aumenta el volumen abdominal y esto hace que haya mayor restricción. Entonces, si encima de eso hay derrame pericárdico porque está ganando líquido, está ganando gran aumento de presiones venosas de tipo sistémica, entonces, por lo tanto, va a haber gran volumen y puede haber derrame pleural. Y eso hace que agrave la disnea que presenta el paciente. Un dato importante de la exploración física viene a ser, si hay aumento retrógrado de presiones y de volumen, entonces quiere decir que a nivel del cuello va a encontrarse aumento de la presión venosa yugular. Otro hallazgo característico es el signo de Kussmaul, que consiste en el aumento inspiratorio de la presión venosa sistémica. Y esto es importante aclararlo porque ya habíamos hablado acerca del pulso paradójico de Kussmaul, que es otra cosa. En este caso, el signo de Kussmaul, va a consistir simplemente en el aumento al momento de la inspiración de la presión venosa sistémica, que se va a documentar por la ingurgitación yugular, en unos signos, otros de aumento de presión venosa sistémica, pero que ocurre cuando aumenta la inspiración. El pulso paradójico se puede presentar, pero de una manera muy infrecuente. Más frecuente es que se presente en taponamiento cardíaco. Y generalmente cuando se presenta es porque se acompaña esta pericarditis constrictiva con derrame pericárdico. El dato más característico a la auscultación es un ruido diastólico pericárdico o un chasquido pericárdico que va a ocurrir generalmente a 0.09 a 0.12 segundos del ruido cardíaco y que corresponde al súbito cesado del llenado ventricular por el pericardio que no se ha podido distender, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede haber un chasquido pericárdico? Sí, puede haber un chasquido pericárdico, también llamado ruido diastólico pericárdico. No siempre se encuentra, y si lo encuentran, pues apuesten junto con signos de falla cardíaca derecha, signos de congestión venosa sistémica, signos de Kussmaul, pues apuesten porque este paciente, más aún el contexto clínico que les haga pensar por el cuadro aparatoso, sistémico, paulatino, evolutivo, les haga pensar de que están frente a una pericarditis constrictiva. ¿Okay? La ingurgitación yugular, la ictericia, debido a la hepatopatía, la congestión crónica del hígado que está ocurriendo por el aumento justamente de las presiones venosas, la presencia de líquido acítico, la hepatomegalia, los edemas de miembros inferiores, el reflujo hepatoyugular, son parte de los signos que ocurren en estos casos. Finalmente, no se olviden que para hacer las cosas que nos gustan, cualquier momento en la vida es bueno. Lo importante es hacerlo y disfrutarlo al máximo.
Así que muchas gracias por escuchar y si tuvieran alguna duda, con todo gusto. Si no, les voy a dejar todo el material. Si no, les voy a dejar, gracias a ustedes que han sabido escuchar. Les voy a dar el material a su delegada, ¿ok? Listo. Veo que no hay dudas, entonces, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes.